Muy buenas noches a todos, a todas. Ya estamos saliendo en la transmisión en línea, en Facebook, perdón, en vivo. Nos encontramos hoy en nuestra última charla, nuestro último encuentro del mes de la Biblia, que hemos titulado Biblia y Memoria. Y en esta oportunidad nos acompaña muy cariñosamente, porque ha sido una suerte poder encontrarlo. Nos acompaña Fray Manuel Díaz, él es fraile dominico, de, está en Valparaíso y está cumpliendo este año junto al colegio, no él, sino el colegio donde él está cumpliendo 100 años y hoy precisamente están celebrando. Así que pues es una suerte poder contar con él. Él nos va a acompañar en nuestra charla de hoy, con la charla que nosotros titulamos y fue la que le propusimos a él, la justicia social en los profetas. Tendríamos que haber puesto los profetas de Israel para que quedara claro, pero tendrá, me imagino, también una dimensión latinoamericana. Así que Manuel, bienvenido a tu casa y bienvenido también a quienes se conectan en el Zoom y a quienes se conectan en este momento también por el Facebook. Tienes toda la palabra. Muchas gracias, Adrián. También un saludo afectuoso a los amigos y amigas que hoy se han conectado y tener un momento de reflexión en torno a los profetas de Israel, pero también hoy hemos tenido muchos profetas latinoamericanos, de la cual en algún momento haré mención a alguno de ellos. Yo quería partir con una oración pequeñita. El autor es un gran amigo del pueblo, también profeta de nuestro país, Esteban Gumucio. Y dice así: Madre de los cansados, reina de los pañales, las escobas y los panes, y en el trajín de la cocina. Todos los pobres la miran, señora de la pobreza. Hoy le golpeamos la puerta para pedir, por favor, que la tenga siempre abierta, porque es mucha la aflicción. Señora de San José, tejedora de chalecos para ayudar a su sueldo. Madre de los brazos firmes, tan animosa y humilde. Consejera de humillados, tiene los pies cansados de tanto buscar carbón. Va nuestro pueblo a su lado buscando liberación. Mujer llena de fe, compañera de la ruta, madrina de la ternura, que muestra a Dios a sus hijos, educadora de Cristo, socia de nuestras penas, amiga dulce y discreta. Ya no se puede vivir con esta negra miseria. Ayúdeme a discurrir. Y usted, Virgen María, fue la mamá del Señor. Yo sé que lo acompañó hasta el destierro de Egipto. No lo dejó en el camino, lo siguió por todas partes. Discípula y escuchante, lo acompañó hasta la muerte con esperanza gigante, madre de toda la gente. Amén. Bueno, para tener este momento de reflexión, yo solamente voy a profundizar en el primer profeta clásico, que es el profeta Amós, un profeta muy interesante en lo que respecta a la descripción y el anuncio, muchas veces pesimista, del pueblo de Israel y sobre todo del Reino del Sur. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de contexto en la cual se sitúa el profeta Amós, pero antes debemos establecer, podríamos decir, que el pueblo propiamente tal como pueblo se considera, podríamos decir, no con toda la fuerza, con los patriarcas, ¿no es cierto?,
Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, con una dimensión muy fidedigna a Yahvé, ellos se abren a esa promesa divina de prosperar, de multiplicarse, descendencia. También hay un elemento que es una alianza, ¿no es cierto? Y que nosotros la podemos ver reflejada en las tablas de la ley. Es allí donde el pueblo lo podríamos, en primera instancia, considerarlo pueblo. Antes que eso, lo tendríamos que considerar tribu, un grupo de nómades que se movían por aquí y por allá, pero al relacionarse con Dios, con Yahvé, ellos, este pueblo, se siente elegido por Yahvé, elegido, y como les decía, hacen una alianza y esa alianza se refleja en la promesa o físicamente, palpablemente las tablas de la ley. Después vienen otras promesas. Una de las últimas es, podríamos decir, la tierra prometida. Pero previo, desde este momento, entre esta alianza y la entrada a la tierra prometida, nosotros suceden algunos acontecimientos, sobre todo el acontecimiento de que este pueblo se encuentra esclavizado, ¿no es cierto?, por el imperio egipcio. Y es allí donde ellos ven y visualizan y son testigos y viven la experiencia de un Dios que está con ellos. Y ahí se reafirma y se confirma que este pueblo es el pueblo. ¿Estás pegado, Manuel? No sé si soy yo o... Ahora sí. Está silenciado, Manuel. Yo vivo en provincia y pues, aquí siempre tengo problemas con el internet, así que me van a disculpar. No, santiaguinos tienen todos los privilegios. Como les decía, el pueblo se sentía muy pueblo porque Dios los había elegido, los había escogido y había hecho una alianza, y de la cual esa alianza se ve transgredida en muchas oportunidades, de la cual voy a hablar propiamente tal con el profeta Amós, ¿ya? Pero sí llamar la atención en el sentido de que este pueblo, cuando divaga por el desierto, y ahí está la promesa de la tierra prometida, ¿no es cierto? Ellos cuando entran a la tierra prometida, donde ellos no tienen grandes dificultades para asentarse en esa tierra, eso Martin Knott lo describe muy bien. Sucede que empiezan a mirar hacia los lados. Considerar que el pueblo era un pueblo que intentaba constantemente que todos y todas pudieran tener un bienestar tranquilo, sin zozobras, sin penurias. Entonces, cuando ellos se empiezan a relacionar aún más con los vecinos de esa tierra prometida, cuando empiezan a visualizar que otros pueblos se organizan monarquías, ¿no es cierto?,
se organizan con todo un aparataje, podríamos decir, estatal, donde hay toda una jerarquía, y para mantener eso hay que generar recursos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que al generar recursos, ¿de dónde los sacan? Y ahí empieza todo el proceso de los impuestos, de las cosechas, y que hay que, de alguna manera, entregar, ¿no es cierto?, parte de eso a la monarquía. Y fue así que se empiezan, lamentablemente, por naturaleza y también por políticas, empiezan a gestarse las diferentes castas, podríamos decir, o los diferentes estratos sociales. Y fue así que con los reyes se marca mucho eso. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que esto se empieza a marcar, recordar que el pueblo judío era un pueblo muy pequeño, que no tenía una solidez fuerte, no era una monarquía consolidada, una monarquía que metiera miedo o que sea admirada por otros o temida por otros. Y si era temida o mirada por otros, era en cómo ellos se relacionaban con la divinidad. Y una de las cosas que llama mucho la atención es el monoteísmo cerrado que tenían en aquellos entonces. Y fue así que ellos tuvieron que hacer alianzas con otros pueblos para poder defenderse de los imperios gobernantes de aquellos entonces, ¿ya? Asirios, tenemos los helenos en alguna parte, pero bien tardío, y tenemos imperios fuertes, y su política de expansión era potente. Entonces, estos pueblos que yo estoy hablando, todo lo que colinda con el Mediterráneo oriental, los moabitas, emonitas, todos esos pueblos que están muy cercanos ahí a lo que hoy es Israel, en algún momento se hicieron pequeñas alianzas, pero sucede que los otros pueblos no renuncian a sus dioses. Entonces empieza la problemática de que nosotros somos monoteístas y ellos son politeístas. Por lo tanto, no deberíamos tener ningún tipo de relación, porque ellos caen en la idolatría, porque ellos son profanadores, porque no tienen a nuestro Dios como su Dios. Entonces ellos tuvieron que, de alguna manera, estas pequeñas alianzas, frágiles alianzas, en algún momento se rompieron. Se rompieron, por lo tanto, el pueblo queda muy debilitado. Y para defenderse, y para, como les decía hace un momento, cómo sostenemos todo este aparataje político-religioso es con impuestos, ¿ya? Y es allí que esto se fue agudizando muchísimo y se puso grave. Llegó un momento que fue muy grave la carga pesada que se le fue poniendo a los más pobres del pueblo de Israel. Ya se notaba muchísimo los diferentes estratos sociales que habían en el pueblo. Y uno de los más beneficiados eran el poder religioso. Ellos tenían muchas comodidades, tenían muchas regalías, ¿no es cierto? Tenían un buen pasar, y creyendo que cumpliendo con la ley, ellos estaban haciendo un buen caminar o un camino de fe correcto. Fue así que ya nos adentramos más o menos en el siglo octavo, por ahí, donde empiezan a aparecer los profetas preclásicos, pero siempre estos profetas, su orientación o su discurso o su profecía era entre el pueblo y la divinidad, ¿ya? La divinidad, es su relación, era como el mensajero. Este profeta traía el mensaje de Dios y
lo anunciaba y lo proclamaba al pueblo. ¿Qué sucede con estos profetas preclásicos? Que no tienen libros, ¿cierto? Ahí tenemos a Eliseo, uno de los grandes profetas preclásicos. ¿Qué sucede? Que son muy defensores de la monarquía. ¿Mm? Por lo tanto, de alguna manera, ellos, al ser defensores de la monarquía, cuando el pueblo ve, antes les decía, visualiza para todos lados y ve que los otros pueblos se organizan de buena manera y tienen un rey, y el pueblo le exige a Dios un rey, ¿se acuerdan esos momentos? Le exige, ¿eh? No es que se lo pida, se lo exige, y bueno, y Dios ahí Yahvé escuchó y respondió yo percibo a una necesidad un poco esnovista, podríamos decir, que está de moda, como todos los otros pueblos tienen rey, nosotros también. Y fue así que esos reyes fueron consagrados, podríamos decir, bendecidos por estos profetas preclásicos. ¿Qué es lo que sucede? Con el transcurrir del tiempo, esto se volvió un poquito caos, porque el pueblo constantemente estaba siendo invadido, constantemente estaba siendo amenazado, muchas veces tenía en sus murallas a los pueblos extranjeros acechando la tierra, acechando a su gente, y fue así que para sostener o para sostenerse como pueblo tenían que recurrir a las clases sociales más bajas para poder mantenerse como ese pequeño pueblo. Y fue así que, como les decía, se fueron marcando muchísimo las clases sociales. Y ahí nosotros nos encontramos con los desfavorecidos, los insignificantes, los anahuines, como se suele decir en hebreo, que son los más pobres de los pobres, ¿ah? Esos que ni siquiera cuentan. Y fue así que el primer profeta clásico, y con bastante seguridad se suele decir, ahí hay varios autores, que Sicre, Nor, dicen que posiblemente, casi con seguridad, el profeta Amós escribió él de puño y letra algunos capítulos o algunos versículos, pasajes de lo que hoy nosotros tenemos o conocemos como el libro del profeta Amós. ¿Ya? Entonces, Amós, y aquí ya empiezo un poco a dialogar con el profeta Amós, sus preocupaciones constantemente, que eran, primero hay que decir que el profeta Amós, profeta, no lo era. Él era una persona con una vocación o un trabajo bastante respetado, ¿no es cierto? De la cual se suele decir que no tenía grandes apuros económicos, era un cultivador de sicomoros, un árbol que se ocupaba mucho para poder alimentar al rebaño. Por lo tanto, allí se puede visualizar que el profeta Amós era un gran ganadero, es decir, tenía muchos animales a su cargo, o posiblemente sea el dueño, eso no lo tenemos fehacientemente, con seguridad, pero posiblemente haya sido un cultivador de sicomoros y cuidador de ganado, ¿no? y de grandes volúmenes, ¿ya? Entonces ahí el profeta un día se le llamó, él vivía en el reino del sur, ¿no es cierto? En su comodidad, en su tranquilidad, y fue desacomodado, fue
sacado forzosamente por Dios. Y es allí donde él se cuestiona, se pregunta la misión que ha de tener. Y es más, como él era del sur, empieza a predicar. En los tiempos de Amós estaban divididos los reinos, tanto el sur por el norte, ¿no es cierto? Y empieza él a predicar duramente, críticamente, desde una connotación o desde una dimensión bastante pesimista, muy descriptiva, ¿no es cierto? Empieza a desnudar y a dar a conocer la realidad dura en que vivían el pueblo o el reino del sur, perdón, del norte. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos el libro del profeta Amós, nos vamos a ir dando cuenta que él empieza a describir y empieza a hacer un juicio contra las naciones vecinas, con todas ellas, y le empieza a decir, miren, ustedes, por 3 crímenes y por 4, Dios será inflexible, por haber perseguido con espada a su hermano. Eso se lo dice a Edom. A Amón le dice por haber reventado a las mujeres en cinta de Galat. Y él empieza a describir y empieza a acusar a todos los pueblos colindantes, sus pecados, sus transgresiones. Y siempre, si uno se da cuenta, Amós, una de las cosas peculiares que tiene, que siempre está diciendo o está denunciando algo que hicieron contra los hermanos y hermanas, no contra Dios. A Dios no le afecta mucho en ese sentido, pero sí a Dios le afecta que se haga eso con sus hijos e hijas. Ahí sí. Entonces, es así que Amós empieza a denunciar a todos estos pueblos y le empieza a meter el dedo en la llaga y a decirle, ustedes han provocado estas matanzas, ustedes han perseguido, ustedes han exterminado, y así. Y hace una descripción de todos los pueblos de aquellos entonces. ¿Dónde viene la novedad de Amós? La novedad que es para nosotros una buena noticia, que él a su propio pueblo, tanto al reino del sur como al reino del norte, pero en este caso al del sur y al del norte, en el norte principalmente, se dirige a los religiosos políticos. ¿Mm? Y le empieza a describir todo el mal que han hecho a sus propios conciudadanos. Si Amós denunció a Edom, a Moab, a Judá, a todos los otros pueblos, ¿cuál era el tipo de acusación que hacía? Ustedes, moabitas, hicieron esto con los edomitas, y ustedes, edomitas, hicieron esto con los moabitas. ¿Ah? Era así, de un lado a otro. Pero cuando se dirige al reino del norte y al reino del sur de pasadita, no le dice, los moabitas hicieron esto con ustedes, y ustedes hicieron esto con los moabitas. No, ustedes con sus propios hermanos, con sus propias hermanas, hicieron este tipo de conducta. Ahí está un elemento que llama mucho la atención en el profeta Amós.
Amós no dice que el pueblo o el reino del norte hizo esto con los del sur, y no le dice a los del sur que hicieron esto con los del norte, sino que ustedes hicieron estas calamidades, ustedes infligieron sufrimiento y dolor a sus propios hermanos. Y allí otro elemento nuevo que aparece por primera vez en la Biblia es el día de Yahvé, el día del juicio, pero el día de Yahvé. Y ahí nos encontramos con el profeta que empieza a amonestar y empieza a amenazar a Israel. ¿Cuál es la amenaza que hace Amós a estos hombres y mujeres, a quienes dirigían el país? Así, suavemente y de refilón, el tema del exilio, nuevamente. Pero este es un exilio más duro. Ser sacados de su propia tierra y ser llevados a otro lugar, donde no es su tierra, donde se van a encontrar con otros dioses, con otras culturas, con otros países. Y Amós ya le empieza a decir, hombres, si seguimos explotándonos, si seguimos castigándonos, si nos seguimos provocando sufrimiento, vamos a llegar al exilio. Nos van a sacar de aquí porque nos vamos a ver tan disminuidos, tan desfavorecidos, tan debilitados, que va a venir cualquiera y va a hacer lo que quiere con nosotros. Entonces, lo que quiere el profeta Amós en ese discurso pesimista, quiere fortalecer, intenta fortalecer algo que en el pueblo estaba muy debilitado. No es solamente el culto a Yahvé, sino es la preocupación y la pronta recuperación de la dignidad de todas esas personas que componían el pueblo de Israel. Es así que Amós se dedica constantemente a manifestar que no puede ser que en nuestro pueblo haya una desigualdad abismante, una explotación constante, y de la cual nos desintegremos como pueblo. Tenemos otro elemento en el profeta Amós. El profeta Amós, como les decía, ve en su gente, ve mucho dolor, mucha angustia, situaciones muy complicadas que no eran generadas por los pueblos extranjeros, sino que por sus propias autoridades. Que quede claro eso. Por sus propias autoridades y autoridades religiosas. Y es allí donde el profeta Amós ataca muchísimo. Recordarles que el profeta Amós después fue expulsado por la monarquía, ¿ya? Visualiza eso. Transmite el mensaje de Dios de alguna manera. Lo transmite, y trata de ser lo más fidedigno a lo que Dios le pide que transmita a ese pueblo. Y es un discurso bastante fuerte lo que manifiesta el profeta Amós en su libro. Recordarles que es un libro de 9 capítulos, un libro que tiene un elemento muy central, podríamos decir, cuando uno hace todo el ejercicio y visualiza o analiza todo el libro. Lo central del libro es el día de Yahvé, como les manifesté, porque es la novedad del profeta Amós, ¿ya? Y eso es una de las cosas que él quiere transmitir. ¿Cuál será el día de Yahvé? Puede ser el exilio. Puede ser, incluso algunos han llegado, sí, en algún momento lo manifestó,
el día de Yahvé, pero no hay mucha relación, pero lo manifestó con Jesucristo, ¿ya? Pero no voy a llegar ahí, solamente manifestarles que el profeta intenta constantemente ser lo más fidedigno a lo que Dios le va describiendo. Pero no es que él transmita lo que Dios le dice, sino que lo que transmite es porque él lo visualiza. Y ese es un elemento que nosotros tenemos que, hoy en la actualidad, tenemos que tener muy en claro. No es lo que me diga solamente la oración, no es solamente lo que diga mi contemplación, sino que también visualizar, comprometerme con esa realidad, y es lo que hizo el profeta Amós. Él se comprometió con esa realidad sufriente. Y fue así que la describió y la complementó con el mensaje de Dios. No hay aquí un tira y afloje, no es que lo que dice Dios va en contra de lo que él visualiza. Dios está en plena coherencia con lo que está sucediendo. Y el mensaje del profeta Amós, después de haber visualizado la realidad, va en plena coherencia con el mensaje de Dios. No sé si me logro entender, pero hay coherencia, mucha coherencia. ¿Ya? Los temas tratados por el profeta Amós es la crítica social, es decir, asumir y tomar conciencia de que nos estamos destruyendo como pueblo, ¿no es cierto? Y ahí hace toda una crítica al aparataje estatal, monárquico, religioso, de la cual es el pueblo que se está autodestruyendo. Vuelvo a insistir, nadie en estos momentos, nadie lo está atacando, nadie lo está desintegrando como pueblo, son ellos mismos, y es a eso lo que el profeta Amós quiere atacar, a que se tome conciencia. Y el otro elemento que tiene muy en consideración el profeta, atacar podríamos decir, o describir, o profetizar, y darle a entender y a conocer, a desnudar, desmenuzar al aparataje político-religioso de aquellos entonces, pero también la atención que se debe tener con los anahuines. Porque son ellos, de alguna manera, y ahí el profeta Amós tiene otro elemento muy interesante, que de alguna manera también, como refilón, dice constantemente, no con estas propias palabras, pero la alianza que hizo Dios con su pueblo, lo hizo con ellos. Con ellos. ¿Ya? Y allí nosotros nos damos cuenta que el profeta Amós captó muy bien esa realidad y la describe de buena manera, Uno lee el profeta, lo lee, yo lo tengo aquí, y nos damos cuenta que su intención constante es, por favor, volvamos a esa sencillez de pueblo donde el bienestar, por favor, sea para todos. ¿Ya? Pero bueno, como les decía, los pobres son su preocupación constante, y él lo describe o lo va analizando, porque los constantes abusos, constantes abusos que sucedían en aquellos entonces, daban el pie para tener un estamento o tener una clase de personas que practiquen la justicia, pero la buena justicia. El profeta Amós de alguna manera intenta que el pueblo se organice y se vaya regulando por una buena justicia, una sana justicia. Y por eso está describiendo a la clase social, política, religiosa, ¿no es cierto? Y a los pobres. Porque entre estos dos estamentos hay un abismo muy grande, demasiado grande.
Para poder acercar esto, solamente se realiza, podríamos decir, a través de la justicia. Y es allí donde el profeta intenta acercar las partes. ¿Ya? Lo logró, pocaso, pero lo manifestó, que eso es lo importante, lo manifestó. Lo manifestó, que se tomase conciencia, por un lado, poco, por otro lado, muchísimo, porque era la esperanza. Los pobres creían que, o pedían que se hiciera justicia porque la justicia para ellos era esperanza. ¿Ya? ¿Qué pasaba con el otro grupo, más pequeño y reducido? Creían que al aplicar justicia, ellos iban a abandonar muchos de sus comodidades, de sus placeres, ¿no es cierto?, de sus privilegios. Por lo tanto, era muy difícil que esta parte se acercara al elemento de justicia. Y fue así que el profeta Amós, dedica gran parte de su libro a la defensa de los anahuines, para que se acercase la otra parte, que fue dificilísimo que se pudiese acercar. Recordarles que en el mismo libro nosotros nos encontramos que está profetizando contra ti, ¿no es cierto?, que van a venir calamidades, que va a venir un exilio, y así. No se quieren acercar. De verdad que no quieren ni siquiera escuchar, no quieren ver, no quieren nada. Ellos están asentados en el poder desde el ámbito político y religioso. Y es así que el profeta tiene otro elemento que también denuncia muchísimo, que es el culto. Hay un relativismo, hay una especie de bajeza o una especie de indiferencia contra el culto. Y el profeta manifiesta que el verdadero culto debería ser la preocupación por los más desfavorecidos y desposeídos de su tiempo. Ese para él es como el elemento cultural de aquello entonces. ¿Ya? Ese otro elemento que el profeta ataca muchísimo, porque los religiosos de aquello entonces ya tenían una dimensión más económica que religiosa del culto. Y como les dije en algún momento, otro elemento muy interesante del profeta Amós es el día de Yahvé, que es el primer profeta que menciona en su libro esta idea, esta teología. ¿Ya? Aquí yo solamente les voy a leer un pequeño trocito que dice: esta idea hace su aparición por primera vez en el libro de Amós, donde debe considerarse la expresión el día de Yahvé como la más antigua en toda la Biblia. En el capítulo 5, en el versículo 18 y 20. Y lo encontramos en los oráculos ¡ay! ¡Ay de ti, Edom! ¡Ay de ti, Moabita! Y así. Ahí, en esos ¡ay! Encontramos en la frase el día de Yahvé. No es un día de fiesta, para nada. Es cuando Yahvé se manifieste grande y poderoso. Es el día de su cólera, es el día del juicio. ¿Ya? Por lo tanto, como les dije, posiblemente el día de Yahvé, y casi con seguridad, sea el exilio. Ese pueda ser el día de Yahvé, cuando Dios interviene en la historia, de alguna manera, y hace salir a ese pueblo que estaba en su tierra, lo hace salir para que se tome conciencia de lo que había sucedido y de lo cruel que habían sido con sus, insisto en esa idea del profeta Amós, con sus propios hermanos. ¿Ya? Les acusa de infidelidad, de injusticia, ¿no es cierto? No solamente con Yahvé, sino también con los más desfavorecidos del pueblo.
Perdón. Amós tiene un elemento que lo tiene muy en consideración. La conversión. La conversión. Por favor, hermanos, ustedes, casta sacerdotal, ustedes, la monarquía, hay que convertirse. Hay que dar vuelta a ese corazón de piedra, poner un corazón de carne, no lo dice él, lo dice otro profeta, ¿no es cierto? Pero es la idea, es la idea. Y ahí Amós ataca muchísimo e invita muchísimo a la conversión, sobre todo a este pueblo que no se quiere acercar a vivir la justicia. También hay un elemento del profeta Amós que es el tema de la salvación, que es un poco, no lo nuclear, pero sí muy central en el libro de Amós, en algunos capítulos. Es el llamado constante y desesperado a la conversión para lograr una salvación. Y esa salvación se logra viviendo y practicando una buena y sana justicia. El profeta, cuando visualiza la problemática, conoce la problemática y sabe que la solución no es solamente pensar el problema, sino que actuar frente al problema. Y él actúa de esa manera. Él considera que su no actuación, podríamos decir entre comillas, su no entrega de este mensaje, su no profetismo, ¿no es cierto que habíamos dicho que el profeta tenía un trabajo o un pasar muy tranquilo y que posiblemente no haya sido profeta, que le haya molestado ser profeta, que le haya significado una pérdida de tiempo, porque después nosotros no sabemos, al profeta lo expulsaron del reino de norte, vete tú a tu reino. No sabemos cómo murió, pero es muy posible que ese tiempo, posiblemente su predicación haya durado un año más o menos, un año, no más que eso. Pero sí fue un año para quienes dirigían el país muy duro, que le estén describiendo esa situación, porque no fue el único, no fue el único. Después nos encontramos con otros profetas que están constantemente acusando a los dirigentes del pueblo, del país, en sus idolatrías, ¿no es cierto?, en su injusticia. Y así nosotros vemos que el profeta Amós tiene que haber vivido un momento durísimo en lo que respecta a su predicación. Muchas veces nosotros estamos muy cómodamente, pero cuando trastoca, llegó mi gatita. Domi, va. Cuando trastoca el mensaje, cuando el profeta Amós trastoca su vida, no se queda ahí. Por fin hace eco esas palabras o esa intimidad con Dios, le hace eco y sale de esa comunidad. Adrián, una pequeña paréntesis. ¿Hasta qué hora tengo para ver? Son las 9. Tú tienes todo el tiempo que quieras. Ah, ya, perfecto. Nada más que eres el último y el último tiene privilegios de tiempo. Ya. Además estamos súper metidos. Muchas gracias. Vamos un poco a precisar, y ahora voy un poco al libro propiamente tal del profeta Amós. El libro, como les decía, tiene solamente 9 capítulos y que describe un poco lo que he conversado con ustedes, ¿ya?
Y es el libro, la intención que tiene, una de las intenciones que tiene es mostrar el descontento que tiene Yahvé con su pueblo. ¿Mm? El descontento, la molestia, pero es una molestia y un descontento que nosotros no la podemos ver en Dios o en Yahvé, no la podemos ver, pero sí Yahvé se la traspasa, y ahí es como un poco lo que hablaba recién, le traspasa esta incomodidad, esta molestia a este hombre que no era profeta, y le traspasa esa molestia y esa incomodidad, y le traspasa, podríamos decir, ese dolor, esa angustia de Dios por la forma en que se estaba viviendo en aquello entonces. Y fue así que el profeta Amós quiere describir con exactitud la situación que se está viviendo. Y lo vemos ya desde su llamado, porque dice el libro del profeta Amós, pero Yahvé me tomó detrás del rebaño. Recordar que era cultivador de sicómoros y cuidador de rebaños. ¿Mm? Posiblemente haya sido un gran hacendado. Y sale y renuncia a ese trabajo o a su vocación, ¿no es cierto?, como campesino, y sale de ahí y se va a hacer su predicación. Posiblemente también haya sido un comerciante de Tecoa, porque el profeta Amós es un personaje o un profeta de no alcanza ni a ser ni pueblo, un pequeño reducto, podríamos decir, pequeñito de Tecoa, que queda un poquito al norte de Jerusalén. Son como 12, 13 kilómetros más o menos la distancia que hay. ¿Ya? Y desde allí sale a predicar. Dice, ¿quién lo dice este? Si no me equivoco fue Not, no, el que dice que posiblemente él haya ejercido o haya tenido, Fonral, dice, ahora me acordé, Fonral dice que haya sido un hombre respetable y que tuviese una profesión. Fonral, ahora me acordé que había sido él en uno de sus libros, dice que el profeta tenía un cierto estatus. Así que ya tenemos varios elementos de este hombre que después es profeta, ¿no es cierto? Y de la cual renuncia a todo eso, para ir en búsqueda de esa verdad, que es una verdad descriptiva, que es una verdad que trasciende, es una verdad que le hace trastocar la existencia a ese grupo reducido, ¿no? Y cuando digo grupo reducido, a la clase política religiosa de aquello entonces. Porque nosotros podríamos decir, está el poder legislativo, ¿no es cierto? Está el poder judicial, me falta uno, pero en aquello entonces no había el poder jurídico o de justicia. Ellos lo tenían todo, pero la justicia no la practicaban. Entonces ahí es lo que quiere acercar, a través de la justicia quiere acercar a ambas orillas de la cual el pueblo se ve precipitado. ¿Ya? Y el profeta Amós tiene una cosa muy interesante también, y cuando uno empieza a analizarlo desde el hebreo, cuando él habla de la palabra de Dios, así lo dice muchas veces con la afirmación, así dice Yahvé, ahí lo encontramos en varios pasajes bíblicos del profeta Amós,
el capítulo 1, en el versículo 3, en el 6, en el 9, en el 11, en el 13. Así dice Yahvé. ¿Y qué dice Yahvé? La palabra. Es la palabra la que debe significar, que nos ayuda, y significa y nos ayuda a describir una situación. Pero si es la palabra de Yahvé, así dice Yahvé, no tiene ninguna otra interpretación que lo que está diciendo. ¿Mm? No tiene, uno podría decir, no se le puede interpretar. Porque nosotros podríamos interpretar lo que dice el mismo profeta. Pero si lo dice Dios, hay un espacio a ese proceso de interpretación o proceso hermenéutico. Pero Dios, en ese sentido, digo, es tan perfecto que lo deja claro, lo deja muy claro, describe muy bien la situación. ¿Mm? Un ejemplo, cuando el profeta denuncia a los pueblos extranjeros lo que habían cometido, ¿no es cierto? Yo me pregunto, lo dice el profeta, sí, pero es interesante que cuando describe las situaciones de estos pueblos, en ningún momento dice, así dice Yahvé, sino más bien por Yahvé. ¿Qué es lo que pasaba? Y ahí hay otro elemento que nos puede ayudar a entender y comprender más al profeta. Que el profeta haya sido una persona que haya viajado muchísimo, entonces conocía las realidades de esos pueblos. Conocía las dificultades, conocía la historia de esos pueblos. Pero cuando dice, así dice Yahvé, siempre, aquí está otro elemento clave para entender al profeta Amós, se lo dice a sus conciudadanos. Así dice Yahvé, a sus conciudadanos. Porque al otro le decía, así dice Yahvé, y ¿quién es ese? ¿Y quién es ese? En cambio a ellos le dice, así dice Yahvé. Entonces, para ellos, tanto para los anahuines como para los religiosos de aquello entonces, no había doble interpretación. La palabra era la palabra de Yahvé. Y es así que el profeta se afirma de eso y argumenta y profundiza el discurso profético. Yo aquí antes vivía con un hermano, Simón, no sé si lo ubican, él siempre hablaba de la dimensión profética. Le gustaba mucho hablar de la dimensión profética. ¿Qué es lo que pasa? Que el profeta, como les decía, en su libro, cuando describe los crímenes que cometen los diferentes pueblos, nosotros encontramos la frase, así dice Yahvé. Por ejemplo, en 1.3, dice, así dice Yahvé, por 3 crímenes de Damasco y por 4 será inflexible, por haber triturado con trillos de hierro a Galaad. ¿No es cierto? Así dice Yahvé. Eso un poco para afirmar aún más el argumento. Pero allí, espero, lo que intento es que no nos perdamos, porque cuando el profeta ocupa la frase, o la afirmación, más que la frase, la afirmación, así dice Yahvé, para consolidar la palabra, donde más la usa y donde más fuerza le da es contra sus conciudadanos, o a sus conciudadanos, para que comprendan, escuchen eh, lo que quiere decir Yahvé. Y allí, lo que nosotros cuando leemos el profeta Amós, no es muy grato lo que leemos o lo que escuchamos. Pongámonos también, tengamos la intención y pongámonos en los zapatos de aquella gente, de aquellos hermanos, ¿no es cierto?, de esos tiempos. Tiene que haber sido muy duro, muy durísimo
lo que le formula el profeta. Y el profeta, en una de sus pinceladas de esperanza, les dice: buscadme y viviréis, ¿no es cierto? Lo menciona ahí en el pasaje 5, 4 y 6, si no me equivoco. Porque, no, el 4, 5 y 6. En el 6, si no me equivoco. Pero ahí está, a ver, buscad a Yahvé y viviréis, en el 6. Allí nosotros nos encontramos con algo que no es solamente una esperanza que tiene el profeta o que tenga Yahvé. Buscad y viviréis. Es una esperanza, es una idea, una intención que los anahuines desean que ellos busquen, porque así vivirán. Es un deseo de los anahuines, y que tanto Yahvé como el profeta logran, sobre todo el profeta, logran captar que, por favor, estos busquen. Y si buscan, encontrarán a Yahvé y vivirán, que es el elemento constructivo de la salvación. ¿Ya? Otro elemento del profeta, como en algún momento se los mencioné, es anunciar y denunciar. ¿Qué encontramos del anuncio del profeta? Cuando uno empieza a leer el profeta Amós y escuchamos o leemos los anuncios, la mayoría se van convirtiendo en una connotación o derivan a un anuncio negativo, ¿no es cierto? Tenemos ciertos momentos positivos, entre comillas: busquen y viviréis, la conversión, ¿no es cierto? El día de Yahvé, que también puede tener una connotación positiva, pero él lo manifiesta de una forma no muy buena: el día de Yahvé, el día del juicio, el día del castigo. Y nos encontramos también con otro momento, podríamos decir, positivo y esperanzador, que es al final ya de su libro, en el capítulo 9, donde nos encontramos con ese elemento en la cual tiene por lo menos un elemento de esperanza para los más marginados. Y dice así en el capítulo 9, versículo 11: aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La construiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Oráculo de Yahvé. Reconstrucción, podríamos decir. Hay un elemento de querer nuevamente, por parte de Dios, dedicarse a Yahvé, a tener el cuidado. No es que lo haya descuidado o que se haya alejado, fue el pueblo que se alejó de Yahvé, pero Yahvé insistentemente, en esa fidelidad que él nunca ha abandonado, se abre la esperanza y le dice: levantaré la cabaña de David, es decir, el pueblo o la tierra, esa tierra que en algún momento fue la tierra prometida y que hoy es una tierra, con el profeta Amós, que de alguna manera dice que va a ser una tierra perdida porque nos van a sacar de aquí de cuajo, pero también el mismo profeta transmite fidedignamente la palabra de Yahvé, donde dice que se va a reconstruir nuevamente no solamente los edificios, sino que al pueblo de Yahvé. Y como les decía, los anuncios del profeta Amós se terminan convirtiendo muchas veces o tienen una dimensión negativa. Las denuncias siempre son denuncias. Aquí no hay posibilidad de que esa denuncia
se vaya convirtiendo en algo bueno. La denuncia es buena, sí, porque desde el hecho de que nosotros denunciamos algo que está sucediendo, que es real, que es verídico, es bueno, es muy bueno. Y es lo que debemos hacer todo cristiano y cristiana, denunciar, ¿no es cierto? Pero en el profeta Amós, todas las denuncias que él hace son denuncias que están afirmadas por una realidad, por un momento en el cual sí se puede comprobar, ¿ya? Entonces las denuncias del profeta sí son reales y también no tienen una doble lectura. Son denuncias que las visualizó el profeta y las entendió, las comprendió y las denunció. Por eso él, en la mayoría de sus libros, nosotros nos encontramos con un profeta que siempre y constantemente está denunciando. El profeta Amós, en esa denuncia constante, en esa conducta, perdón, en ese momento constante, en esa denuncia constante, se pone frente a Yahvé y le describe la situación, no solamente a la clase religiosa, política, sino que se lo describe a Yahvé. Todos sabemos que Yahvé conoce y sondea nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra vida. No solo lo sabemos, pero el profeta, ¿por qué lo hace? Para que el pueblo se dé cuenta que está abogando por los más marginados, por los más excluidos, por los anahuines. ¿Y qué es lo que denuncia? Las idolatrías, denuncia los atropellos a las personas, la denigración de los ciudadanos, denuncia el comercio. Ahí también hay una gran denuncia sobre el comercio abusivo, ¿no es cierto? El comercio que solamente tienen acceso a algunos, está constantemente denunciando. Hoy, ¿qué nos falta a nosotros? Y un poco lo que ha venido hablando Enrique en sus últimos intervenciones. Fray Enrique estoy hablando. El tema de denunciar el abuso constante que tenemos con nuestra madre tierra, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de denunciar y comprometernos en salir de esa comodidad como la que tenía el profeta Amós en su momento, y que por pura fe, pero también porque fue llamado y creyó que la propuesta que le hacía Yahvé era válida, no quedó indiferente. Hoy en la actualidad yo siempre he dicho que el pecado más grave que puede cometer el ser humano es la indiferencia. Y la indiferencia con Dios, pero sobre todo con el prójimo. Es la aniquilación total de la existencia de ese otro. La indiferencia es darle vuelta a la espalda, es que tú no existes. Eso es lo que hacían los poderes religiosos políticos de aquel entonces, darle la espalda a tantos hombres y mujeres que no lo estaban pasando bien. Quiero ahora profundizar un poquito en el profetismo, podríamos decir, de nuestro continente. Como les dije al principio, yo percibo que hay muchos profetas en nuestros tiempos, Y voy a traer a colación a un profeta que todavía vive, que está con nosotros, al cual admiro mucho, que por su trabajo, por su responsabilidad, podría haber vivido muy cómodamente. Y él optó por vivir muy humildemente. Y para mí por lo menos, él, si no me equivoco, agnóstico, pero sí muy preocupado por la persona humana y por
la conservación y el cuidado responsable de la Pachamama, de la Madre Tierra, que es José Pepe Mújica. No sé si lo ubican, yo creo que lo deben ubicar muchísimo a él. En tantos discursos que le he escuchado, sí me llama mucho la atención la preocupación que tiene por la persona humana, pero por la persona humana en sus diferentes realidades. La preocupación por los niños, por las madres, por los jóvenes, por los gobernantes. No hace una descripción general, sino más bien su mensaje va dedicado a los diferentes estamentos, podríamos decir, que componen una sociedad, ¿no es cierto? Y describe la situación de estas personas y cuál debería ser el talante, cuál debería ser el trabajo que deberían tener estos diferentes, estas diferentes personas. Para mí él es un profeta y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Tenemos, antes yo hice la oración a María y el autor es Esteban Gumucio, también para mí es un profeta, un sacerdote que se la jugó, un profeta poeta, ¿no es cierto? Que se dedicó al cuidado, a velar por la dignidad humana. Y son tres yo los que a él no lo conocí, pero sí escuché hablar mucho de él. Fue un sacerdote, el cura Alsina. Para mí también es otro profeta. Yo no sé si ustedes saben cuando él cuando lo matan, ¿no es cierto? Esa famosa, ese famoso deseo fuerte, potente, ese deseo de puro amor, de pura generosidad, de pura entrega, ese deseo que tuvo el cura Alsina con su verdugo de transmitirle de alguna manera esperanza, conversión. ¿Ah? Quítame las vendas para concederte el perdón, fue lo que dice en el momento en que iba a ser acribillado. Yo creo que eso, estas personas tienen una vocación inmensa y hoy en la actualidad se les debe reconocer como profetas. Y si tuviera que nombrar más, también Gustavo Gutiérrez, también para mí un referente del profetismo latinoamericano. Y tenemos muchos más, Romero. Entonces, ¿cómo hoy en la actualidad nosotros, en el contexto actual de América Latina, podríamos fundamentar el profetismo? Primero tendríamos que recurrir a las fuentes, ¿no es cierto? Y aquí ya hemos dialogado con una de ellas, pero también a las fuentes o al magisterio. Estoy hablando a las conferencias generales del episcopado latinoamericano, de manera especial en Medellín y Puebla, que son, por lo menos estas dos conferencias son muy potentes. Incluso estas dos conferencias tienen ese elemento profético. Es un grupo de hermanos, una comunidad, ¿no es cierto?, que tienen esa dimensión de anunciar y denunciar, porque estas conferencias están situadas en problemáticas muy duras que está pasando y viviendo nuestro continente. Entonces, que hayan tenido la valentía de reunirse, de dialogar y de buscar directrices que puedan ir de alguna manera solucionando las problemáticas, es porque hay que ser valiente en aquellos entonces. Y hoy también tenemos que jugárnoslas por el reino de Dios. Y para terminar, hermanos, un poco
Yo, hoy en la actualidad, hay un elemento que en mi tesis propuse para acercar, como lo manifesté, acercar estas dos orillas. Litúrgicamente, o mejor dicho, Jesús para mí tiene que haber conocido al profeta Amós. No lo cita nunca, cita al profeta Isaías. Pero sí lo tiene que haber conocido, por lo menos haberlo leído. Recordar que era un nacido... Jesús asiduamente iba al templo. Y yo creo que debe haber leído por ahí al profeta Amós. Jesús no lo cita. Pero litúrgicamente, cuando nosotros leemos la parábola de Lázaro y el rico Epulón, ese día que leemos esa parábola, la primera lectura siempre es del profeta Amós. Porque donde más se puede conectar al profeta Amós con el Nuevo Testamento es con la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Y ahí, en esa parábola, cuando está Lázaro y Epulón por allá abajo y Lázaro por ahí arriba, esas dos orillas, esos dos abismos, en la cual el padre Abraham dice que no se pueden acercar, que nadie puede cruzar de aquí para allá ni de allá para acá, ¿no es cierto? Esos dos abismos que no se pueden juntar, pero que hoy en la actualidad en nuestro mundo, con esperanza, con diálogo, con respeto, sí lo podríamos acercar en algo. Entonces, ¿qué elemento o qué valor o qué gestión antropológica puedo aportar para que estos diálogos se acerquen? Y ahí yo he propuesto el tema de la equidad. De la equidad, que para mí no es lo mismo que igualdad. ¿Ah? La equidad para mí es la dimensión o tener la capacidad de reconocer a ese otro que es distinto a mí, que piensa distinto a mí, ¿no es cierto? Que puede creer, tiene otra cosmovisión distinta a la mía, pero me puedo relacionar y lo tengo que respetar. Para mí, equidad no es darle a todos por iguales, sino que según las necesidades de cada uno. Equidad es saber conocer a ese otro, lo tengo que conocer no solamente por su nombre, y ahí en esa parábola es interesante porque el pobre tiene nombre, Lázaro, ¿no es cierto? Conocer su historia, conocer quién es. La equidad me empuja a conocer. La igualdad está por ahí, pero en cambio la equidad me compromete con ese otro, me hace caminar con ese otro, me hace crecer con ese otro. Eso es un poco para mí la dimensión de la equidad, y ahí, por eso yo en algún momento de mi tesis, la equidad social como propuesta para un acercamiento en lo que respecta a estas polarizaciones que hoy, por lo menos en nuestro país, la vemos mucho. Así que desde ya, como propuesta, yo los invito un poco a leer, a reflexionar en torno al profeta Amós, con este elemento de equidad, con este elemento de equidad, y así ir de alguna manera comprendiendo con mayor profundidad la realidad de Amós y la realidad nuestra. Así que con esto yo agradezco este momento, esta instancia de poder, a mí una de las cosas que me apasiona cuando
Adrián me pidió querer acompañarlo en este día. Eso me significó, llevo 3 días nuevamente recurrir a las fuentes, recurrir a autores, recurrir al mismo libro del profeta Amós, ¿no es cierto? Y también hace tiempo que no miraba mi tesina para el grado de licenciatura, así que también me sirvió un poquito como, me llamó mucho la atención como hoy, esto fue en el 2012, hace 11 años atrás, ya muchas cosas como que, sobre todo el tercer capítulo de la reflexión latinoamericana, ha ido cambiando. Y eso es bueno porque uno está despierto, uno está comprometido, uno es responsable con esa realidad que está viviendo, y no puedo tener el mismo discurso que tuve hace 12, 13 años atrás, si hoy la realidad es distinta. No tan distinta, pero ha cambiado bastante y uno tiene que hacerse cargo de eso. Y eso también es un elemento muy profético de denunciar y anunciar esos cambios, y siempre que vayan en recuperar y fortalecer la dignidad humana. Así que desde ya, muchas gracias, Adrián, y a todos los que han participado de este momento. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, por tu dedicación, en especial en este día que, como decía recién, tú estás celebrando con el Colegio de Valparaíso 100 años, con el Colegio Santo Domingo de Valparaíso. Y junto con agradecerte, quería llamar la atención manifestar, perdón, dos cosas que me llamaron la atención. Y también invito al diálogo si alguien quiere señalar. Sí. Uno es que esto que señalaste tú, que es el primer antecedente sobre el tema del día de Yahvé, me llama la atención a propósito de lo que dijiste me llama la atención porque es la primera vez que lo escucho, ¿no? Que el día de Yahvé se anuncia en función del pueblo, es decir, como sentencia, el día de Yahvé asociado al exilio, digamos, como sentencia contra el pueblo, como una amenaza contra el pueblo. Porque uno lo ve en los profetas posteriores y el día de Yahvé tiene que ver más bien a la inversa en relación con los otros pueblos, ¿no? El día grande y terrible de Yahvé, día grande como manifestación para con su pueblo y terrible para los enemigos de Israel. Pero me llama la atención a propósito de lo que dijiste, que justamente es este anuncio, denuncia, crítica, llamada de atención, es en función de quienes dirigen el pueblo, ¿no? Quienes dirigen el pueblo tanto religioso como político, ¿no? En tanto es una teocracia. Una teocracia resistida por Yahvé como, eh, como sistema de gobierno, ¿no? Porque la monarquía es criticada por Yahvé, ¿no? Y resistida por Yahvé. Ese es un elemento interesante, muy interesante, justamente por esa desigualdad que crea en función de las clases sociales. Pues. O sea, es interesante esa crítica profética concretamente de Amós, pero en general de los profetas contra la monarquía, porque Yahvé no quiere monarquías, porque no quiere clases sociales. Y eso yo creo que se nos olvida en nuestros mensajes. En nuestros mensajes cristianos o evangélicos o de predicación, ¿no? Eh, porque, no sé, como la justa aspiración de un pueblo se le ha llamado lucha de clases. El primero que está en contra de las clases sociales es Yahvé, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Y lo segundo que me llama la atención en relación a lo que acabas de decir, ya para cerrar el tema que diste, que lo agradezco, que, que si bien ha cambiado el contexto de aquí a cuando tú terminaste tu tesis hace 10 años, parece que el profeta estuviera hablando hoy día, ¿no? Y es que una de dos, o no le hacemos nunca caso a los profetas, o la realidad pues sí cambia, pero sí sigue siendo igual en muchos aspectos, en especial en relación a la injusticia,
al trato con el pobre, al desprecio para con el pobre, para con el emigrante, para con el huérfano y la viuda, utilizando lenguajes bíblicos. Eso quería decir, ¿no? Sí. No, yo más que nada, sobre todo en el primer punto que tocaste, sí, recordarte que el pueblo le exige a Dios, le exige, se rebela contra Dios porque Dios no le consagraba un rey. Y Dios se resiste, y en eso coincidimos, se resiste muchísimo, pero yo creo que hay tanto amor por su pueblo y ya, bueno, ya, vamos. Y le entrega y consagra a un rey, porque Dios Yahvé ya sabía que de alguna manera iba automáticamente a construirse un pueblo con clases sociales. Eso se ve venir. Hay una ansiedad, hay un deseo por parte de nuestra condición humana de diferenciarnos de los otros según nuestra capacidad de obtención. Eso es natural de alguna manera en el ser humano. Pero ahí también hay otro elemento que lo manifesté. Ellos miran para los otros pueblos y todos estaban constituidos de esa manera. ¿Ah? Entonces, ellos no querían quedar atrás. Como estaba de moda, nosotros también. Y con referente al último tema, sí, las cosas van cambiando y como decía yo, lo dije, de repente caemos en esa indiferencia que deshumaniza, nos deshumaniza muchísimo. Eso, Adrián. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ahora o calle para siempre? Yo. Muy bien. Primero que nada, agradecer el espacio porque hacía rato que no me conectaba. Bueno, de hecho, hoy día no fui a Comunidad al Altillo. Pero lo más que me pareció interesante y que me cuestiona hoy día, sobre todo en este mundo en que yo estoy metida, que esto de ser creyente y pertenecer al mundo de ser dirigente sindical, donde a veces como que si yo fuera cristiana, como que no puedo ser dirigente, o como que si soy dirigente no puedo hablar de política. Esa cuestión hoy día como que nos tacha y sin embargo nosotros somos eso. Yo trato dentro de lo que yo puedo y yo creo, lo intento muchas veces, es que yo soy lo que soy, po. Y soy como decía se me olvidó el nombre, perdón. ¿Adrián o Manuel? Manuel, me olvidó tu nombre, Manuel, con todo lo que te quiero. Lo que decía Manuel, esto de que lo que nosotros hemos hecho con el pueblo, o sea, ¿cómo yo puedo dejar de ser lo que soy si en el fondo yo me tengo que cuestionar? Hoy día que esto que nos decían, hoy día es vida igual esta tesis que hacía Manuel. O sea, yo siento que la palabra de Dios siempre es viva. Independiente de los tiempos en que nosotros estemos, yo creo que siempre nos dice algo. Destacar eso en primer lugar. Y lo otro, que a mí me parece de que nosotros siempre tenemos que decir lo que somos y de dónde somos. Si yo soy a quienes son los que más yo castigo, a quienes yo más hago sentir toda mi pobreza, mi miseria cristiana y mi miseria humana, es con lo que yo estoy, po. En este caso sería con Nachito, con Raúl. Ellos son los que más ven esa constancia, esa falla mía de que yo debo ser capaz de pedirle disculpas o que si me enojo en la mañana amanezco bien después. Porque yo siento que yo voy cambiando en el día en distinto, así como Punta Arena. Paso por las 4 estaciones del año en un día. Entonces, los que sufren eso es mi familia. En este caso, con ellos son los que yo tengo que estar en constante revisión, en constante decir, pucha, perdonen, y mejorar mi actitud, porque yo siento de que el día en que yo me junté a vivir con Raúl, no soy la misma, no hemos pasado lo mismo, pero hoy día somos más grandes, nos conocemos más cristianamente, el amor que nos tenemos ya no es el aquel de entonces, sino que hoy día está más enraizado en cosas más profundas de un compartir, de un querer, de un caminar.
Igual que Nachito, pues Nachito para mí es toda mi vida. No es el mismo niño que yo cuidaba y que protegía y que hoy día es un hombre que yo puedo conversar, que es entretenido, que me ayuda a revisar y que me dice, ya, pues yo le te quedaste en el pasado. O Yoli, me encanta que tú estés aprendiendo y que me corrige los discursos. Po. Cuando digo, Nachito, ¿sabes que tengo que hablar hoy día en tal parte? Ya, Yoli, habla. Me dice, no, Yoli, esa palabra repetiste mucho. Cámbiala por esta, busca un vocabulario. Entonces, yo siento que así es mi conocimiento también con la Biblia y con los profetas. Po. Tú vas creciendo todos los días y te vas enriqueciendo con los que están a tu lado. Y también compartirles de que hoy día estuve en el homenaje que se le hizo a Manuel Busto en la CUT, en la Central Unitaria, y me dio orgullo. Ahí voy yo, que por qué yo no puedo hablar de que yo soy cristiana en mi base, en mi Hospital San José. Si hoy día yo sentí orgullo cuando decían de que él salió de la cárcel gracias a Silva Enrique, a nuestro y que se fue a exilio a España porque él lo apoyó, entonces tú decís, tiene sentido lo que somos, po. No estamos aquí porque sí nomás, y yo siento que yo soy orgullosa de ser cristiana, orgullosa de ser, y también orgullosa de sentir que la reunión de hoy día, o donde yo participo como cristiana, te ayuda a corregirte y a ser mejor, po. Porque yo no puedo quedarme en una conferencia con lo que habló Manuel y decir, oh, qué bonito que él habló, sino que yo siento que me fui interpelando en todo lo que tú fuiste hablando. Entonces, eso, para mí, por eso dije, no, sigue hablando, porque yo estaba así como, súper metida. De hecho, tengo mi Biblia aquí al lado. Entonces, eso hace de que nosotros no estamos porque sí, pues, y que Dios y que nuestro Padre siempre nos llama a ser mejores y a estar conectados unos con otros. Yo siento que no podemos dejarnos solos, que yo necesito de Manuel, que yo necesito del Adrián, y que necesitamos fortalecernos como cristianos, y que así como yo me conecto a 1000 reuniones, no sé, pues, de crecimiento, no sé qué, yo siento que estos encuentros también como cristianos, como personas que creemos, que tenemos fe, de que creemos en este Dios que decía de que también te ayuda a ser consciente de la tierra, de tu familia, del aire, del agua y todas estas cosas que son importantes para la humanidad. Yo siento que son muy importantes. Por eso agradezco este momento y yo creo que por algo me quedé aquí, me conecté hoy día, así que muchísimas gracias y bueno, Muy, tengo que muy, venir. Eso. Yoli, muy cortito lo que te quiero mencionar. Yo en algún momento mencioné al cura Alsina. Sí, Cura Alsina fue dirigente sindical, si no me equivoco, de un hospital de ahí, por donde tú estás. No me Félix acuerdo qué, Bulnes. Félix Bulnes. Fue dirigente sindical, ¿no es cierto? San Juan de Dios. San Juan de Dios, por ahí, sí fue por ahí. No tenía una profesión propiamente tal de salud, sino que era como administrativo, no me acuerdo bien. Y él constantemente en su discurso mencionaba el tema social, el tema de la defensa de los derechos humanos y todo eso. Entonces, ¿por qué uno se preguntará, pero si la cura que hace ahí? No, lo que pasa es que hoy en la actualidad, o hace muchos años, creo que décadas, ciertos movimientos sociales como que se han apropiado de del espíritu o del mensaje cristiano y lo han descristianizado, podríamos decir. Y no ir lejos. El lenguaje de Jesús, el constante diálogo que él tenía con los suyos, muchas veces nos encontramos con el lenguaje así muy social, y podríamos decir muy sindical. Exacto. ¿Ah? Entonces, eh, percibo que se han apropiado de ciertas ideas y de reflexiones potentes que ha tenido la comunidad cristiana a lo largo de sus siglos. Y es más, nosotros aquí un día hemos visualizado y hemos profundizado en el profeta Amós, ¿no es cierto? Que tiene un lenguaje bastante duro, ¿no es cierto? Y es un hombre de Dios, y es un hombre de Dios. A él lo sacaron, más que lo sacaron, lo expulsaron. ¿Por qué? Porque
el profeta Amós en su persona significó incomodidad, significó el tema de que no se quería dialogar desde la justicia. Entonces, yo en ese sentido te animo. No podemos renunciar a lo que creemos, lo que somos, a lo que nos hemos construido, ¿no es cierto?, como personas, en este caso tú como cristiana, en un mundo no cristiano. Sí, porque mira, una reflexión, disculpa, un poquito que, mira, a mí me ha llamado muchísimo la atención que yo he estado en muchas, ¿cómo se puede decir? Ceremonias y no sé qué cuestiones de los 50 años del golpe. Pero no se imaginan ustedes en toda esta cuestión donde yo no he visto a nadie de la iglesia y sin embargo se habla del cardenal Silva Enrique, se habla del arzobispado, se ayuda de la pastoral, se habla de todo esto, pero no estamos nosotros como cristianos presentes ahí. O sea, hablan otros de lo que nosotros somos y de lo que hicimos y sin embargo como que nosotros así como hoy, así como atrás. Yo siento que, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo hoy día sentí orgullo de ser cristiana y me hubiese encantado que hubiese visto ahí, no sé, pues gente de nuestra iglesia así presente, así como habían de los partidos políticos o acciones sociales, porque también había mucha acción social y de la comunidad. Hubiésemos estado como iglesia, si se recordó a nuestro Monseñor Silva Enrique, que fue muy importante para todo lo que fue esto, el apoyar a los torturados, gente que era, y no sé, eso. Me sentí orgullosa de lo que soy, de, como decía yo, como de mi abuela, que me decía que yo nunca debía perder la fe para nada, que siempre las cosas se podían porque siempre Dios estaba ahí. Bueno, te Esto, tengo una buena noticia al respecto, ¿no? Que estos días se celebrará la fundación de la Vicaría de la Solidaridad sí, y por eso hoy también día el día habló igual. 20, y también el 25 de noviembre o octubre, pero bueno, lo avisaremos de todas maneras, se realizará una conmemoración de la Carta de Santiago, que es el compromiso de las iglesias cristianas por los derechos humanos, ¿no? Que fue en el año 1980 y no sé cuánto, ¿no? No lo recuerdo en este momento. En el contexto este de la conmemoración de los 50 años del golpe. Así que no te desanimes, todavía quedan gestos proféticos dentro de la comunidad de iglesia. Le quiero dar las gracias a Manuel finalmente por su gracias, Manuel. intervención y le quiero dar las gracias a todos, a todas quienes nos han acompañado durante estas semanas, durante estas charlas. Y pues gracias a quienes seguirán participando con nosotros cada lunes, miércoles y viernes en nuestro Café con Jesús. E invitarlos también al curso que vamos a comenzar, recuperar la memoria de Jesús, recuperar la memoria de Jesús, que comenzará ahora en octubre en próxima fecha. Un abrazo cariñoso para todos, para todas. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Hasta luego, Gracias. gracias.